Bueno, uno de los temas que hemos desarrollado, que se usa mucho, y en el libro hay muchos ejemplos, pero que nosotros solamente, digamos, lo damos para que haya conocimiento del tema, para justificar que existe un término en la ecuación general de segundo grado, y que se termina en el término rectangular, el término x por y. ¿Se acuerdan? Nosotros tenemos una ecuación general de segundo grado, que decía bx por y más c por y cuadrado más f igual a 0. ¿Qué es lo que teníamos? Un término rectangular, le llamamos. ¿Era de segundo grado? Sí, el x y el y, al sumarse en una expresión algebraica, el grado de cada monomio, ¿se acuerdan? Es la suma de los términos. Obviamente, A, B, C, D son coeficientes numéricos, ¿no? Estamos viendo, no es que es una variable más que hay que tomar en cuenta el grado de A, B o C, ¿no es cierto? Las variables son X e Y, y sobre esa variable, este término o este monomio es de segundo grado, este monomio de segundo grado y este monomio es de segundo grado. Este término hace que pueda aparecer una cónica. Digo, puede aparecer porque no estamos seguros hasta que provocamos la rotación de ejes. En el video, si ustedes repasan los últimos videos del año, que es donde vimos cónicas, van a recordar que la expresión que utilizábamos nosotros era y igual a 1 sobre x, de tal forma que este x multiplicado por y menos 1 es igual a 0, es una ecuación de segundo grado. Y eso me provocaba una hipérbola, nada más que esa hipérbola graficada como función, ustedes recordarán que era la función homográfica. ¿Pero qué es una hipérbola? Una rama y la otra rama, entonces el eje focal estaba oblicuo a 45 grados. El otro eje de simetría es este, y ahí se podía formar tangente a este, uniendo con cada uno de los ejes, una tangente acá y acá, una tangente acá y acá. Podemos armar entonces el rectángulo cuadrado, donde las diagonales eran las asíntotas, el eje X y el eje Y. En la hipérbola que estamos definiendo nosotros, los ejes de simetría son horizontal y vertical. Entonces, la aparición del término X por Y puede hacer que aparezca una hipérbola, una elipse, una parábola. No todas tienen la misma definición o resolución, y no hay algo que nos haga decir de antemano en la ecuación de segundo grado que estamos en presencia de. Para eso hay que provocar la rotación de ejes, reemplazar las coordenadas de X e Y por una fórmula, y de allí sí anular el término X por Y para ver qué nos queda, que a veces nos queda una cónica y a veces no. Bien, ¿de qué se trataba eso? No vamos a deducirla porque les digo, esto está en el video, está en el libro también, pero básicamente el concepto, que es lo que me interesa y que es lo que tomo en un final, es que me digan, bueno, ¿qué es el término X por Y? ¿Qué es? ¿O cómo tengo que hacer para rotar? Y es muy sencillo, lo único que tengo que hacer es decir, este punto en realidad tiene una abscisa X y tiene una ordenada Y, o sea, lo que hacemos nosotros es proyectar en forma perpendicular hacia el eje Y o hacia el eje X. Y tenemos entonces el valor de abscisa en X y el valor de abscisa en Y, o en realidad con los valores X e Y nosotros buscamos ese punto en el plano. Pero ese punto en el plano, si yo lo proyecto en otros dos ejes que están girados, porque hubo una rotación de ejes, entonces perpendicular al eje X', voy a tener acá la abscisa X' y perpendicular al eje Y voy a tener acá el Y'. Entonces, se busca X en función de X' o X' en función de X. Nosotros allí tratamos de establecer cuánto vale X y cuánto vale Y.
Entonces la deducción hacía que tomemos este segmento y este segmento, o que este punto evaluado aquí, hace que si yo quiero saber cuánto vale esta abscisa X, sabiendo que el punto estaba en este sistema de ejes y yo lo tenía que rotar, entonces tomábamos esta distancia, le restábamos esta distancia a esto, le restábamos esto y me daba X. Haciendo todo ese desarrollo, llegábamos entonces a un X' por coseno de alfa menos un Y' por seno de alfa. Esta es la conclusión después de haber hecho todo el desarrollo. Y de la misma forma, llegábamos a un Y' coseno de alfa más un X' coseno seno de alfa. Esto, como toda fórmula, lo podemos tener en un registro de identidades o de lo que sea. Bueno, entonces, ¿qué es lo que había que hacer? Y lo que había que hacer es reemplazar en esta ecuación el X por esta fórmula, el Y por esta fórmula, y como multiplicaba X por Y, en el desarrollo de esto por esto iba a aparecer el X' por el Y'. ¿Y qué hacíamos? Lo anulábamos, lo igualábamos a 0 para poder despegar el ángulo alfa, y ahí notábamos que en este caso el ángulo era de 45 grados. Rotado eso se transformaba en la ecuación de una hipérbola. Quería ver el chat. No se estaría viendo muy bien. Bueno. Vamos a, vaya revisando, no es que vayan revisando, sino que no todos tienen la misma definición. Yo lo veo bien en mi pantalla y todo tiene que ver con el internet que tenga cada uno, ¿no? Normalmente no todos tienen una buena velocidad de internet, así que a veces no se ve bien o a veces se congela la imagen. Claudia dice que no ve bien, por eso pide la foto, igual les voy a pasar la foto. Les decía entonces que sin que nosotros rindamos esto ahora en este curso, tampoco he tomado ejercicios con el término X por Y, este tema queda para el final y no me tienen que hacer un desarrollo, sino explicarme de qué se trata. O sea, bueno, yo lo que estoy buscando es transformar las coordenadas para que ese término X por Y yo lo pueda anular, y para eso necesito saber qué ángulo hay que rotar para anularlo. Ustedes recuerden, nosotros esto lo reemplazamos acá, entonces ponemos X' por coseno de alfa menos Y' por seno de alfa. Esto representa el X por Y, el Y es todo esto, Y' coseno de alfa más X' seno de alfa, menos 1 igual a 0. Entonces en el desarrollo este X por Y y este Y por X, ¿sí?, son los que me van a hacer aparecer el X por Y, X' Y', ¿por quién? Por coseno, coseno cuadrado de alfa. En el otro caso voy a tener el Y' por el X', menos por más menos. Si lo saco factor común, el X', Y', me queda seno de alfa por seno de alfa. Seno cuadrado de alfa más todo lo que sobra de hacer la distributiva. Pero lo que me centraba era en que esto tenía que ser igual a 0 para que este término desaparezca. Si esto vale 0, todo esto desaparece. Que ese ángulo es 45, entonces el seno de 45 es igual al coseno de 45, raíz de 2 sobre 2, elevado al cuadrado restado, y se me decía 0. Entonces eso me transformaba el resto de la ecuación en X' sobre 2 menos Y' sobre 2 igual a 1. O sea, la ecuación de ¿quién? De una hipérbola equilátera, porque a cuadrado era igual a b cuadrado, y eso me llevaba a graficar esa misma hipérbola, que era la función y igual a 1 sobre x, pero con los ejes ya, o sea, habiendo armado el cuadradito acá, porque es equilátero, entonces suponiendo que eso es un cuadrado,
Entonces las asíntotas ahora sí eran oblicuas y yo podía tener la posibilidad de ver y graficar la hipérbola con los ejes focales horizontal y vertical, a diferencia de aquello. Todo otro ejercicio donde le vayamos agregando al X y al Y no sabemos qué nos va a dar y no siempre nos da una hipérbola Entonces yo le pongo en la pantalla, ¿sí?, la función y igual 1 sobre X, y tranquilamente les da esa hipérbola. Ahora, si nosotros ponemos X cuadrado sobre 2 menos y al cuadrado sobre 2 igual a 1, me falta el cuadrado ahí, sobre 2 igual a 1, automáticamente me da esa que está un poquito menos visible, pero ustedes ven ahí en la pantalla que esa que está en azul, esa rama que estoy marcando acá, rotada, es esta misma rama que está acá. O sea, giramos 45 grados, rotamos, y es como si uno pudiera torcer la cabeza a 45 grados, y va a haber exactamente la misma curvatura, la misma forma, la misma función. Y si por ahí uno dice, bueno, a ver qué pasa si tenemos el término X por Y, así como tenemos Y igual 1 sobre X, hacemos Y igual a 4 sobre X. Se le aumentamos y el 4, observamos esa curva roja, que lo que va haciendo es lograr que la distancia entre los vértices reales, vaya aumentando de el 2A. Y si hacemos un número mayor, bueno, y si ahora en vez de aumentarle allí en el numerador, le aumentamos en el denominador, ponemos 1 sobre 4X, me falta el 1, y observamos que la distancia entre los vértices es un medio acá en el punto, ¿no? Un medio de X, un medio de Y. O sea que la curva nosotros la podemos ir manejando, esto ahora es más fácil, digamos, con los graficadores, donde podemos ir variando el A o el B. Pero ¿qué pasa si nosotros le sumamos X, por ejemplo? O sea que en la ecuación tendremos que sumarle el X o el Y, y sería otra hipérbola porque no me va a aparecer el término X por Y, va a seguir estando a 45 grados. Por ejemplo, ahí aparece una hipérbola, pero el eje de rotación ya se nota que no es de 45 grados. Y hay que ponerse a trabajar y ver qué ecuación daría si yo en la ecuación pongo igual a 1 sobre 4X más X. Ahora, si le borramos el paréntesis y solamente tomamos 1 sobre X más X, tenemos otra curva que es la marrón, que es la última que sale allí, que también el eje focal está inclinado y habría que poner a ver cómo queda la ecuación una vez que termino el X por Y. ¿Qué pasa si yo le agrego, borramos la pantalla, y le agrego ahí un X cuadrado? Porque en la ecuación, donde aparece el término X por Y, cuadrático, después puede aparecer el Y cuadrado, el X cuadrado, el término lineal. Nosotros hemos puesto solamente el X por Y. Fíjense lo que pasa si aparece el X cuadrado, por ejemplo. Ya dejó de ser una hipérbola y tengo dos ramas
Hay una curva como si fuera una parábola y del otro lado una curva que no corresponde. O sea que no siempre que tengo una cuadrática me va a dar una cónica. Eso no es una cónica. Y si yo le cambio la X y le agrego la Y, o sea, el término cuadrático en Y, más el término rectangular X por Y, y le pido la gráfica y me da algo totalmente distinto, ¿no? Una rama acá a la derecha y otras dos ramas a la izquierda. O sea, no es ninguna de las cónicas que hemos visto nosotros. Y en un graficador podría seguir viendo un montón de ecuaciones donde se relacionan el y cuadrado más el x o más 2x, porque no, y aparecen curvas raras, como esta azul que aparece al final, que no es tampoco ninguna de las cónicas que hemos visto nosotros. Inclusive, podríamos alejar la vista para ver la forma extraña que tiene esa azul, ¿no es cierto?, que no es una cónica. Bien, esto para dejar sentado que esto es complicado, que es difícil, y que cuando yo quiera anular ese término X por Y no me va a aparecer una de las cónicas que nosotros conocemos, va a aparecer cualquier cosa, o mejor dicho, más que cualquier cosa. Esperen que tomo asistencia del listado que tengo acá. Que bueno, que no hay que tenerle miedo, solamente saber que existe el tema y que hay alguna forma de resolverlo. Hoy es 1 de marzo, ¿no? Discúlpenme un segundito, es que les copio el listado para después volcarlo en la asistencia. Bien. Ahora sí, listo. Tomamos asistencia. Bien. Entonces, estamos de acuerdo que este tema no entra en este parcial, sí es para el final, y recordamos que se llama rotación de ejes, sí, que hay una formulita. En el libro van a ver que aparecen dos fórmulas más, para X y para Y, haciendo al revés. Acá estamos calculando cuánto vale X y Y en función de X' y prima. Y la otra sería al revés, cuánto vale X' y prima en función de las coordenadas X y Y. Entonces cambia un par de signos, se dan vuelta allí, pero es más o menos el mismo formato. Se pueden usar cualquiera de las dos formas. Si está torcido y lo quiero poner horizontal, o si está horizontal y lo quiero poner torcido, o lo quiero rotar para ver qué otro valor aparece. Bien. Dicho esto, le sacamos la foto que me pedían allí y listo.
Bueno. Práctica de estos temas, ustedes han visto que en el desarrollo de los ejercicios que se piden siempre y que va a entrar así en el parcial, es dar una ecuación de segundo grado, ustedes la llevan a la forma cónica y a partir de allí dan los elementos y grafican la cónica. Esto siempre es así. Y a veces entra algún ejercicio diferente, como decir, bueno, circunferencia que pasa por 3 puntos, parábola que pasa por 3 puntos, o se le dan algunos datos para que con esos datos ustedes puedan armar la cónica, siguiendo las características, y para eso uno tiene que saber los elementos y todo eso. Así que esto es lo que tienen que practicar ustedes como ejercicio, los que están en la guía y los ejercicios que hay en el libro, como ejemplo, y los que están al final en la autoevaluación o en la parte práctica. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que normalmente tomamos y está relacionado con eso. Bien, dicho esto, la otra unidad que sigue, que también entra en los finales, que normalmente no se toma en los parciales porque no se llega a desarrollar la parte práctica, ustedes lo han visto, los que han terminado el año y han visto la última parte, hablábamos de superficies, que son las superficies. Esto sí es importante. Este tema no entra en el examen del sábado, no. Esto es para el final, es para completar, porque este curso es con la idea de que regularicen y algunos que rindan el final, ¿no? Hay algunos que quieren hacer el curso para prepararse para el final. ¿Qué es lo que habíamos visto de superficie? ¿Qué es lo que es el concepto de superficie? Bueno, es una nueva función, no tan nueva, sino que algunas de ustedes ya las conocen. Nosotros hemos hecho, para el caso de superficies, ¿qué superficie conocen o qué superficie vimos acá en este curso? En este curso de verano, en el curso PAE, con PAES. A ustedes les hablo, chicos. ¿Qué superficie vimos nosotros? ¿Ninguna? Esta superficie es toda función de x e y. La función que la damos generalmente, por ejemplo, z en función de x y de y, pero podríamos poner x en función de z y de y, o y en función de x y de z. El asunto es que nosotros ya hemos visto alguna función, la función que hemos visto es la ecuación del plano. A x más bi más c por z más d igual a 0. Bien, podríamos despejar cualquiera de las variables y poner, por ejemplo, z en función de x y de y. Y ahí estamos hablando de una superficie, la superficie del plano, que es la más elemental. Esta ecuación ya la vimos y eso nos genera en el espacio, que ustedes pueden graficar en 3D, una superficie. Pero no es la superficie, no es la única superficie que hay, sino que hay muchas otras superficies, algunas que se pueden graficar o intentar graficar, aunque sea en 3D o sea en el plano, en perspectiva, y hay otras que son bastante
complicadas o complejas. Pero sí importan muchísimo, porque ustedes pasan a estudiar ahora en segundo año, cuando tengan clases en análisis 2, van a empezar a ver, después en física, en aplicaciones que tiene el análisis matemático, van a empezar a ver superficies que tienen que analizar desde el punto de vista del análisis matemático con límites, derivadas, integrales. Lo mismo que vieron en análisis 1, lo van a ver en análisis 2 y se le van a sumar más temas. Y el grado de dificultad al trabajar con más variables, ustedes ya saben el grado de dificultad que tiene trabajar en el espacio, pero si no lo interpreto, no voy a poder saber. Si yo no tengo en claro cuál es la interpretación geométrica de la derivada, que es la recta tangente a la curva en el punto considerado, la pendiente de esa recta tangente la puedo obtener a través de la derivada, que es un límite, y que después puedo integrar y que puedo calcular un área, puedo calcular un volumen, puedo calcular un momento de inercia, muchas cosas que tienen que ver con las integrales, que está relacionado con la derivada y la derivada a su vez con el límite. Entonces, arrancamos con funciones y llegamos hasta integral y van a ver integral doble, triple, límites dobles, triple, y van a incorporar más variables. Ahora, si no tengo claro en análisis 1, mucho menos voy a poder interpretar el análisis 2. Segundo, si no lo veo en geometría, si no lo puedo por lo menos tener una vaga idea de cómo es la superficie, y va a ser complicado. Entonces imaginemos que ustedes tienen una superficie que es una especie de montañita, digamos. Una cosa era estudiar en una curva una tangente, cosa que era sencillo, porque nosotros teníamos la función, decíamos, bueno, listo, sobre esta curva yo puedo analizar punto por punto, ¿qué cosa? ¿Cómo es la tangente en un punto? Ahora, si yo tengo una función en el espacio, una superficie, cuando yo hable de tangente en un punto, iba a haber infinitas tangentes. Yo tendré que definir en qué sentido, con qué camino. De hecho, la palabra camino tiene que ver con eso. Cuando nosotros o los ingenieros civiles tengan que definir una ruta sobre una superficie irregular, lo que hacemos es definir la traza por dónde va a ir el camino en función de la pendiente. ¿Pero qué pendiente? Bueno, por un lado la pendiente del vehículo, para que no tenga demasiada pendiente, entonces tendré que ir bordeando la montaña, para, como ustedes saben que existe una especie de caracol, o entre curva y contracurva. Toda esa delimitación tiene que ver con algo que está en el espacio. Para eso tengo que poder interpretarlo, saberlo. Entonces el análisis de las superficies puede ser de superficies que sean simétricas, superficies de revolución, superficies por rotación de los ejes o por traslación de los ejes. Ustedes saben que la traslación nosotros la estudiamos así como la rotación, nunca la definimos específicamente, pero siempre en cada cónica les digo, bueno, si trasladamos los ejes X e Y a otro lugar, aparece el X', el H y K, y se traslada el vértice al centro de la cónica, y esa traslación la podemos aplicar también en las superficies. Pero también podemos aplicar traslación de una recta, por ejemplo. Esta recta, si yo la voy trasladando paralela a sí misma, según cómo la traslade, o sea, yo puedo hacer el recorrido siguiendo una curva y voy a generar una superficie. Por ejemplo, este papel, ¿sí?, que si yo lo miro así puede tener forma de parábola, pero en realidad yo lo que hago es tomar una recta así y la línea de la parábola, una sola línea, continuar esa línea, y entonces la recta me va formando, a medida que se va trasladando, me forma una superficie. Puede ser una parábola, puede ser que yo haga esto, ¿sí?, que tenga cualquier forma, y va a ser una superficie cilíndrica. De allí que tienen cilindros rectos. Entonces yo puedo tomar una recta, ¿sí?, y trasladarla paralela a sí misma, ir generando una superficie en el espacio. Pero también puedo tomar una cónica y hacerla rotar.
y aparecen las cónicas de rotación. Por ejemplo, si nosotros tomamos una circunferencia, imaginemos que esto es una circunferencia, disculpen si no sale perfecto, pero esto que está en el eje X e Y, que es lo que hemos trabajado nosotros, si yo lo hago rotar respecto de uno de los ejes, cualquiera de los dos, al producir la rotación de la circunferencia, se va a transformar en ¿qué? En una esfera. Y la esfera, lo que decimos que es una pelota, esa esfera es una circunferencia que la hemos puesto a rotar. Entonces aparece una superficie de rotación. Cuando esto rota, entonces este punto, al producir una rotación, pasa a estar acá abajo. O este punto de acá. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? Bueno, hacemos unas líneas, como si fueran los hemisferios, y nos dan la idea de que ahí hay algo en el espacio. Bueno, la esfera no habría ninguna interpretación diferente, solamente que le agregamos ¿qué cosa? Una variable más, al x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado, le agregamos más z cuadrado igual al radio al cuadrado, y ya nos aparece la ecuación de una superficie que es la esfera. La podemos descentrar, sí, podemos poner x menos h, y menos k, z menos r, o z menos l, y el sistema de ejes x y z se traslada hacia otro lado, pero la esfera sigue siendo la misma. Ahora, rotar una circunferencia respecto al eje X o respecto al eje Y cuando es centrada no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si la circunferencia no está acá? ¿Qué pasa si la circunferencia está en otro lugar que podría ser en este lugar? O sea, yo estoy girando respecto al eje X, entonces este arco cuando gira me produce la esfera, ¿no es cierto?, que está en el espacio. Ahora, si yo hago esa misma rotación, pero la circunferencia está acá, no me va a dar una esfera. ¿Qué es lo que me va a dar como resultado? Rotar el eje X. Acuérdense que acá está el eje Z. ¿Qué pasa si yo pongo una circunferencia que no está centrada a rotar respecto de un eje? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Alguien conoce cómo se llama esa superficie? Hello. Nadie escuchó hablar nunca. Bien. Este punto, que sería el centro, si yo lo pongo a rotar, va a aparecer a la misma distancia, pero acá abajo. Una vez que esto gira a 180 grados, va a aparecer la misma circunferencia del otro lado. O sea, y en la rotación, yo voy a ver, acá no lo voy a ver, tengo que hacerlo en perspectiva. Pero en algún momento, esa circunferencia vista de frente va a ir girando. Entonces ustedes imagínense que yo lo que tengo es, vamos a hacerlo respecto del eje, si tomamos la circunferencia y la vamos rotando alrededor de un eje, lo que vamos a hacer es conseguir una superficie que se llama toroide o toroidal. O sea, esto que está acá es como si fuera un salvavidas. ¿Conocen el salvavidas? Es algo circular, pero va a tener un diámetro interior que tiene que ver con la distancia entre estos puntos y un diámetro exterior que tiene que ver con esta distancia. Todos conocen lo que es un salvavidas, por ejemplo. El salvavidas que es como la cámara de la rueda de un auto, el gomón, que algunos lo llevan para la pileta o para el río. Eso es una superficie que se logró a través de la rotación
de una cónica en un eje. Entonces, si rotamos una circunferencia centrada, nos transforma en una esfera. Pero si rotamos la circunferencia que no está centrada, esa rotación de esto nos va a generar una superficie que es un toroide. Otros después lo abrevian y dicen, bueno, es un toro, un toroide, eso que es la goma, la cubierta del auto, como dije recién, el salvavidas, también forma parte en los circuitos en las computadoras. El disco rígido tiene forma de toroide, y está rotando y allí se almacena toda la información. Una elipse, si la hacemos rotar respecto a un eje, nos podría generar lo que conocemos como la guinda o la pelota de rugby, que los rugbyers que se han puesto de moda últimamente juegan con una pelota ovalada, decimos, en realidad es como si fuera una elipse que está girando respecto del eje de mayor longitud. Una elipse tiene dos ejes, no de simetría. El eje focal, que si es alargado, ¿no es cierto?, respecto de los ejes, y esa la hacemos girar, nos genera un elipsoide. Entonces tenemos elipsoide, esfera, paraboloide, que ya hemos hablado muchas veces en física. Y todas esas superficies tienen ecuaciones particulares, algunas son de revolución y otras superficies no son de revolución. El tema es cómo se estudia una superficie, debido a que en estos tiempos es más sencillo porque hay graficadores en 3D, pero en otros tiempos como el mío, cuando yo estudiaba, no había graficadores, no existían todavía estos graficadores 3D, entonces había que rebuscársela tratando de poder estudiar esa superficie. ¿Y cómo hacíamos el estudio? Bueno, el estudio se lograba a través de analizar las superficies en función de sus simetrías y en función de las intersecciones con los ejes y con los planos coordenados. Entonces, era como si ya tenemos la superficie en el espacio, aplicar o hacer cortes, como se hace en dibujo técnico, el sistema de representación. Entonces, como si tuviéramos esa esfera y la fuéramos feteando, la ponemos en una máquina, la vamos cortando en fete y vamos viendo qué queda, qué dibujo queda con cada una de las fetas. Eso sería un corte. Corte que ustedes conocen porque en dibujo técnico, ¿cómo hacemos el corte? Bueno, dibujamos una pieza, si es una pieza mecánica, entonces lo serruchamos imaginariamente, en algunos casos se lo hace realmente, se produce el corte y se dibuja lo que se ve en ese corte. Entonces, nosotros en forma ideal, virtual, así como estamos trabajando, imaginamos cortar una superficie con planos paralelos a los planos coordenados. O con el mismo plano vertical YZ, o con el mismo plano horizontal XY, o el plano de perfil. Nosotros nos imaginamos que haciendo el corte, qué dibujo nos queda de esa superficie. Entonces es muy fácil pensar, en este caso, si cortamos una esfera, la cortemos por donde la cortemos, siempre nos va a dar una circunferencia. Entonces tomamos una pelota, que es esta esfera que está centrada, recuerden que hay un eje Z acá perpendicular al plano, entonces si nosotros lo vamos cortando con planos horizontales, y bueno, arriba de este punto no va a haber corte y después va a ir creciendo el radio de la circunferencia. Cuando llegamos acá a cortar con un plano, en el plano XZ vamos a generar una circunferencia de radio máximo. Después cada circunferencia va a ir disminuyendo hasta que se transforma en un punto allí en el vértice. Todos entienden que si cortamos una pelota, en la forma que lo cortemos siempre va a ir quedando circunferencias de menor tamaño o de mayor tamaño. Pero si hacemos intersección con esto, nos va a dar una circunferencia arriba y una abajo, si hay un corte. Dependiendo cómo lo vayamos cortando, vamos a ir logrando tener pequeñas
la elipses, si yo me alejo del pizarrón un poquito más, imagínense que estamos tratando de cortar la cámara, la cámara de una rueda de un auto, de una bicicleta, y esa cámara redondita nosotros también la vamos feteando. En algunos casos van a tener líneas cerradas y en otros casos no van a ser tan cerradas. No tengo acá nada que se pueda equiparar a eso. Pero bueno, creo que hará para la imaginación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros qué es lo que tengo que saber? Que para estudiar una superficie, yo tengo que analizar dos cuestiones. El tema es análisis de las superficies. ¿Cómo analizamos las superficies? Y así, en el libro, en el apunte y en los libros de geometría, dice, bueno, podemos empezar a analizar las simetrías. Primer punto, analicemos las simetrías. Por ejemplo, podemos empezar por las intersecciones. Entonces, ¿qué son las simetrías? Bueno, nosotros hemos visto dos tipos de simetría. Ustedes deberían haber visto dos tipos de simetría en análisis matemático. ¿Alguno les recuerda esas simetrías? Ahora, lo único que falta es que me digan que nunca vieron simetría en análisis. ¿Cursaron análisis? ¿Están cursando análisis? ¿Alguna vez vieron en un libro? Jorge, Daniel, te escucho. Claudia. No me estaría acordando ahora, profe. No te entendí, Jorge. No me estaría acordando ahora. No se estaría acordando, muy bien. Nadie se está acordando de haber visto nunca simetrías. Vamos a traerlos hacia acá, hacia el presente. Vamos a volver atrás. ¿Sí han visto? Función par. ¿Sí o no? ¿Qué era una función par? ¿Qué era una función impar? La función par decía f de x tiene que ser igual a f de menos x. Por ejemplo, igual a x al cuadrado. ¿Por qué es una función par? Porque si yo reemplazo 2 al cuadrado me da 4, la función valúa en 2, y si la evalúo en menos 2, elevado al cuadrado también me da 4. O sea, la gráfica de la función igual a x al cuadrado, que ustedes conocen, es una parábola que es simétrica respecto del eje y. ¿Verdad? Ahí hay una simetría axial. Simetría axial. Axial viene del eje, axon, respecto del eje y. Esta rama es igual a esta rama. O sea que si doblamos la hoja, esto coincide con esto. Entonces el valor de f de x, cualquier valor de x, asume el mismo valor acá en f de menos x. Entonces para x o para menos x, el valor de la función es el mismo. Por eso la igualdad. Y eso es una función que sí le enseñaron en análisis. Yo pongo las manos en el fuego por los profesores esos, y le dieron que era una función par. Cuando hacen el estudio de función, cuando arrancó análisis matemático, aparte de definir el dominio, el recorrido, el tipo de gráfica, decimos, eso es una función par.
aquella función que es simétrica respecto del eje Y. Después podremos hacer una traslación hacia un lado hacia el otro y tendremos que ir buscando el eje focal, que es el eje de simetría. Pero también vieron función impar. ¿Y qué era una función impar? Era más o menos el mismo concepto, pero decíamos f de x es igual a menos f de menos x. O sea que lo único que me cambiaba era el signo. O sea, era parecido a esto, pero en vez de darme 4 me tendría que dar menos 4. Eso parecía la función igual x al cubo. ¿Por qué? Porque si yo hago f de 2, 2 al cubo, y si hago menos 2 elevado al cubo, no dan igual. Este me da 8 y este me da menos 8. ¿Son iguales? No. Pero si yo le pongo un signo menos adelante, ahí sí van a ser iguales porque el menos con el menos se hace más. ¿Qué tenía de diferente esa función? Y que era una curva parecida a esta, pero para el otro lado, ¿ven lo que dibujé en azul? Es una función similar y también es simétrica, pero esa simetría, esta función impar, da una simetría central respecto de un centro, de un punto que es el origen de coordenadas. Entonces, ¿cómo es eso? Y que un punto que está acá, yo paso por el origen de coordenadas y me aparece del otro lado. ¿Cómo sería gráficamente? Así como yo decía, doblo la hoja. Ahora lo que hago es giro, hago una rotación. Esta curva cuando rota 180 grados se convierte en la otra. O sea, la misma curvatura que tiene acá es la curvatura que tiene allí abajo después de haber rotado 180 grados. Esa simetría es respecto de un punto, esta simetría es respecto de un eje. ¿Qué se entiende por simetría? Que yo, respecto de un eje, si yo tomo este punto, lo que hago es, en forma perpendicular al eje, busco su simétrico del otro lado. Este punto que está acá tiene respecto del eje a 90 grados su otro simétrico que está acá. Es cuando ustedes se paran frente al espejo plano, ¿sí? Y cada punto, mi ojo, mi nariz, está del otro lado a la misma distancia. Eso es simetría axial. En cambio, la simetría central es pasar por un punto y mirar hacia el otro. O sea, yo tomo el punto y trazo una recta por el centro de esa simetría, la continúo al otro lado y a la misma distancia tiene que estar el punto. Entonces, es respecto de un punto. El otro es simetría respecto de un eje. Esta simetría, ustedes se ríen, los alumnos se ríen cuando digo, se enseña en el jardín de infantes. A saber que algo es simétrico. Si está bien, no le dan este título, no le dicen, miren chicos, vamos a ver simetría axial. El chico no le puedo explicar qué es axial, pero sí, yendo a los papeles, le hacen pintar una hoja, grabatear, porque no saben. Y luego agarra la maestra y dice, a ver, Carlitos, doble la hoja. La aprietan, la abren de nuevo, entonces todo lo que estaba de un lado, que era color rojo, se trasladó hacia el otro lado. Y cuando ven esa hoja, ven una simetría, ven que lo que está de un lado es parecido a lo que está del otro lado. Entonces, se le empieza a formar al niño la idea, ¿no es cierto?, que cuando dibuja un árbol, lo hace casi en forma simétrica. Hay un eje de simetría. La persona, cuando el niño dibuja, lo primero que hace es dibujar
de esta forma. Bueno, creo yo que todos han aprendido a dibujar una persona de esa. También dice el niño hace a tu familia, entonces uno más alto, uno más bajo, está el papá, la mamá, el hermano. Pero los hace simétricos, nadie le enseñó, pero los hace simétricos. Pero más o menos. Aquellos que tienen los dibujitos, pregúntenle a su mamá si guarda esos dibujitos y allí vean cómo hacen los dibujitos ustedes. Si alguno no los hace simétricos, bueno, ya tenemos un problema, no captó la idea desde muy niño y después cuesta que alguien lo entienda de grande porque ya se formó mal la idea, ya viene de raíz, viene mal. Pero busquen esos dibujitos, algún día lo pueden llevar a la psicóloga y la psicóloga les dice, mira, o cuando eras chiquito tenías este problemita. Saben eso, ¿no? Según cómo se dibuja el tamaño, dónde lo usan en la hoja, si lo escriben arriba, abajo, al medio. Cuál es la idea central, qué es lo que el chico ama más o no ama, o odia, etcétera, etcétera. Perdón, estamos yendo de tema. Desde la primera edad, desde la infancia, desde el jardín de infancia, a nosotros nos enseñan simetría. En forma práctica, en forma gráfica. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer con una superficie. Estudiar si es simétrica respecto de qué. Hay dos cuestiones, que es simetría central, simetría axial. Dos tipos de simetría. Simetría axial y, bueno, respecto del eje X, del eje Y, del eje Z. Analizamos si una función es simétrica respecto a los ejes. Analicemos si una función es simétrica respecto de los planos coordenados. O sea, si tengo el plano horizontal y la superficie que tengo acá es simétrica, quiere decir que acá abajo se va a dibujar de la misma forma arriba que abajo. Entonces, simétrica respecto de un plano, simétrica respecto de un eje. Pero también puede ser simétrica respecto de un punto. ¿De quién? Del origen de coordenadas. Entonces, analizamos tres formas de simetría. Bajo estas mismas características. Entonces, si nosotros vamos a tomar f de x, y z, y vamos a decir que es igual a f de menos x de y de z, solamente he cambiado el signo x. Los otros dos quedan igual. ¿Quién me dice qué es lo que estamos analizando? ¿Simétrico respecto a de qué? A ver, si alguno lo interpreta en su... La pregunta, profe. No lo escucho. ¿Alguien habló? Sí, ¿podría repetir la pregunta? Si yo planteo así, como yo le planteé f de x igual a f de menos x, y ahora les planteo f de x y z igual a f de menos x y z. ¿Qué tipo de simetría será? Significa que ahí está el eje menos x. Entonces, hay un valor en x, hay un valor en y hay un valor en z. Este es un punto que tiene coordenadas x, y la altura z. Esto está claro, ¿no? Siempre tomamos el valor de la abscisa en x y el valor de la ordenada en y de allí levantamos para determinar el valor de z de un punto que tiene coordenadas x, y z. Acá y z siguen siendo los mismos. Es la misma altura y la misma
coordenada en Y. Solamente que cambio el X por el menos X. O sea, este valor de abscisa está del otro lado, tiene el mismo valor de Y y tiene la misma altura Z. ¿A dónde está este punto? Del otro lado de este pizarrón. Del otro lado. Lo que acabo de dibujar yo, este es el eje X hacia adelante, este es el eje Y hacia la derecha y el eje Z hacia arriba, ¿verdad? XY y una altura acá. O sea que tengo un punto que está delante de este plano, acá. Ese punto lo traslado del otro lado porque solamente cambia el X en un valor negativo. Entonces, cuando yo cambio el signo a una sola de las variables y se verifica la igualdad, significa que tengo un punto que es simétrico respecto de este plano y Z, porque este punto aparece del otro lado. Entonces, ¿qué significa f de x y z igual a f de menos x y z? Que es simétrico. Si ocurre esto, en la función que tenga, en este caso no es función, en la ecuación que tenga, yo veo que para x y para menos x me da lo mismo, y en y z no varía, entonces simétrico respecto del plano y z. Entonces es un punto que está acá adelante, imagínense ustedes en la habitación, la pared que tienen ahí inmediatamente delante de ustedes, este punto está del otro lado de la pared. Mantiene la misma altura, Z. Mantiene la misma distancia aquella pared, pero está del otro lado de la pared. Entonces, cuando una sola variable cambia de signo, entonces tengo simetría respecto de un plano. Por lo tanto, todas las otras cuestiones son parecidas. ¿En qué? Si yo tomo f de x y z, y ahora lo igualo a f de menos, de x, perdón, de menos y de z. Ahora cambio el signo por y. Y sería casi lo mismo. Tengo el valor de x, pero ahora el x y z sigue siendo este punto. Pero ahora el y negativo para el otro lado, a la misma distancia, hace que con el mismo valor de z, a la misma altura, yo tenga el punto del otro lado. O sea, del otro lado del plano XZ. Allá. ¿Cómo me doy cuenta entonces? De los dos que no cambian de signo, entonces el plano es YZ. Acá, ¿quién va a ser que no cambien de signo? El XZ. Entonces, simétrico respecto del plano XZ. Y si tomo que f de x y z es igual a f de x y menos z, entonces estoy hablando de que es simétrico respecto del x. ¿Qué significa acá? Que el punto x y z que está acá tiene el mismo x y, pero cambia el z, en vez de ir para arriba, ¿para dónde va? Para abajo. Entonces tengo su simétrico ahí abajo. O sea, el punto que yo tengo acá donde están ustedes, miro, cae al piso y baja la misma distancia. Cambio solamente el z. Entonces acá va a ser simétrico respecto del plano XY, que es el que está quedando. Entonces yo puedo hacer un análisis parecido al que hacíamos función par y función impar y ver qué simetría existe respecto de los planos coordenados. Eso es lo que tendríamos que poner. Simetrías respecto de los planos
coordenados. Respecto de los planos coordenados. Giro un poquito, bajo la cámara. Voy a echar el resto del pizarrón. ¿Qué pasa si le cambio a dos variables? O sea, ¿qué pasa si yo ahora le escribo f de x y z igual a f de menos x menos y, pero z queda igual? Tengo la misma altura. Si volvemos a nuestro gráfico o hacemos uno nuevo, entonces tengo un valor de x, tengo un valor de y, tengo el x, tengo el y, y tengo el z, la altura z. Cambio el x por el menos x, o sea, la abscisa está ahí atrás. Pero ya no tengo el mismo y, tengo menos y hacia el otro lado. Misma distancia para el otro lado. Entonces ahora, al tener el menos y con el menos x, el punto aparece ahí. Pero tiene la misma altura. Ahí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cambio el x y cambio el y. Cambio el x y cambio el y. O sea, yo tengo que ponerlo delante de la cámara, me quedan bien torcidos. Yo estoy con el punto que estaba acá, positivo en x, positivo en y, acá lo subí. Pero ahora está negativo en x, negativo en y, ahí atrás y lo subí porque z no cambió. El punto de acá pasó a estar del otro lado. Es simétrico respecto del eje z. Cuando dos signos cambian y se mantiene la igualdad en sus ecuaciones, entonces esto es simétrico respecto de quién. Es simétrico respecto del eje z. ¿Por qué? Porque es el que no cambió el signo. Cambiaron los otros dos. Cada vez que cambien dos signos voy a tener simetría respecto de un eje. Cuando cambio un solo signo es porque tengo simetría respecto de un plano. Bueno, tres variantes. En vez de z, el y, o en vez del y, el x. El asunto es que en el positivo, en el que no cambia, va a ser el eje que va a ser la simetría respecto de ese eje. O sea, f de x y z igual a f de menos x y menos z. Bueno, ahí va a haber simetría, pero respecto del eje y, porque es el que no cambió. Vayan pensando que si es simetría respecto de un eje, el punto que está acá va derecho al eje y del eje pasa para el otro lado, entonces en línea recta busco las coordenadas del otro lado del eje, porque es simetría respecto de un eje. Y último, si es f de x de menos y de menos z, es simétrico respecto del eje x. Esas serían las simetrías respecto de planos y ejes. Planos coordenados y ejes coordenados. ¿Y qué me quedaría? Cambiar los tres signos. ¿Qué pasa entonces si nosotros tenemos A respecto de planos coordenados? Acá tendremos que poner B respecto de los ejes coordenados. ¿Qué simetría respecto a los ejes coordenados? Me quedaría poner f de x, de y de z
f de x, de y, de z, igual a f de menos x, menos y, menos z. ¿Qué pasa si cambio todos los signos y me da el mismo resultado? Como el caso de la esfera. Si nosotros, se ve la ecuación ahí arriba, ¿no? X cuadrado más y cuadrado más z cuadrado reparado. Si yo pongo positivo o negativo en cualquiera de las tres variables, al elevarlas al cuadrado van a quedar todas iguales. Entonces, si es respecto de todas, o sea, si cambiamos los signos de las tres variables y la ecuación sigue siendo la misma, estamos hablando entonces de simetría respecto del origen de coordenadas. Ahí sería una simetría central respecto de un punto. O sea, paso el x al negativo, el que era positivo al negativo, y el z, que era positivo, ahora negativo, y aparece acá abajo. Entonces este punto pasa por el origen de coordenadas y aparece allá abajo. Es simetría respecto de un punto. Por supuesto que esto se puede complicar mucho más si yo el punto no es el origen de coordenadas, sino quiero analizar la simetría respecto de otro punto, respecto de otro eje o respecto de otro plano. Un eje que se usa mucho y simetría respecto de los ejes es cuando hacemos el análisis del centro de gravedad, ¿se acuerdan en física? Teorema de Steiner. Momento de inercia respecto del eje que pasa por el centro de gravedad, y si calculamos el momento de inercia de ese cuerpo pero respecto de un eje paralelo a un eje que pasa por el centro de gravedad, el momento de inercia propio se le sumaba la masa por la distancia al otro eje al cuadrado, ¿no? Hay un teoremita en física que alguno lo puede recordar o no, pero bueno, cuando estudien eso, lo van a tener que estudiar y razonar, pero ahí se habla no de una simetría, pero sí de trasladar un eje, y muchas veces esto tiene mucha importancia. Porque en la rotación, conocer el eje de rotación y poder trasladarlo y ver qué ocurre cuando vamos trasladando un eje de rotación, nos permite hacer el análisis físico del equilibrio, de estabilidad. Y por eso justamente tenemos problemas en los vuelcos de los vehículos, colectivos, camiones, autos, lo que sea. Siempre se trata de buscar que esos ejes de simetría estén lo más bajo posible, que los centros de gravedad estén bien bajos. Cuando no es así, porque la maquinaria no lo permite, al ir trasladando esos centros esos ejes de rotación, ejes de simetría respecto a los momentos de inercia, bueno, nos producen en algunos casos a veces trágicos, pero tienen aplicación y esto se estudia con la geometría aplicada a la física. Habrán visto ustedes hoy que está muy de moda ver los videos en el Facebook, ¿no? de accidentes. Por ejemplo, los más comunes son los de las grúas, que no está calculado el momento que produce un peso, y se vienen abajo grúas que hacen que se caigan los barcos. Esas plumas que se usan, no sé si alguna vez han visto, tremendas grúas que usan en los edificios, van por el piso 40 y tienen una terrible grúa, una pluma ahí arriba que actúa como una grúa que va moviendo estructuras, hierros, perfiles, y a veces alguien no calculó bien y se le vino abajo esa pluma con todo lo que implica, ¿no? La estructura hacer eso. Una cosa muy comentada, no sé si se acuerdan ustedes, hace varios años, alguien quiso introducir una pileta, de estas que se compran ahora, de plástico, o sea, de plástico especial, ¿se acuerdan? Agarraron con una grúa y la
pasaban por arriba del techo y se les cayó la grúa encima de la casa, un desastre. ¿Qué hicieron con eso? Así han habido muchísimos accidentes. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con la geometría, tiene que ver con el cálculo de las distancias para aplicar después la física. O sea, esta geometría que vemos nosotros la aplicamos en análisis 2, pero después sería intramatemático, pero después lo aplicamos a través de la física en otras cuestiones. Y en ese cálculo es muy importante que ustedes sepan analizar este tipo de cuestiones. Entonces, una forma de estudiar las superficies es ver qué son simétricas respecto de qué. Y dice, bueno, pero ¿cómo hago? ¿Qué es? Y bueno, yo puedo tener una ecuación que diga 2x cuadrado menos 3y cuadrado más 2z igual a 0. Y ahí es fácil ver que el x y el y, como está elevado al cuadrado, no va a cambiar. Entonces el f de x, y va a ser igual al f de menos x menos y. Pero sí va a ser distinto si le cambio el z por un más 2 o por un menos 2. Porque al estar elevado a la 1, sí cambia. Entonces, el f de x y no cambia, el f de z sí cambia, no es lo mismo. O sea, no va a dar lo mismo en este caso, entonces no va a ser simétrico respecto al plano X. ¿Por qué? Porque al cambiar z no se verifica la igualdad. Al cambiar el signo de z, me da otra ecuación, otro número. Entonces, no hay simetría respecto de este plano. Cuando vimos simetría, obviamente no hay simetría respecto del origen de coordenadas, porque cambia el z con el menos z, y acá estos dos cambian, pero este no cambia, porque no le cambiamos el signo de z. Entonces, si tomo en x y en y, es simétrico respecto también del eje z. O sea, me tengo que ir fijando en cuál de esas, la figura, la superficie que tengo es simétrico respecto de quién. Y el análisis está ahí. Ahora, si yo a esto le sumo más 2i, y ya, acá no cambia si lo elevo al cuadrado, pero sí cambia la i acá porque está elevado a la 1. Entonces, no es simétrico ni respecto de i ni respecto de la coordenada en z. Entonces, en estos dos no se verifica la igualdad. ¿Dónde tenía eso? Bueno, esto no se cumple. Este no se cumple. Este no se cumple. Este no se cumple. Entonces tendría que buscar acá en z y en i. Acá. Solamente cambio en x. Si cambio en x no pasa nada porque le va al cuadrado y no hay otra x. Si cambio en y o cambio en z, no va a pasar nada, entonces va a ser simétrico respecto del plano y z. Esa sería la forma de ir analizando en una función cualquiera, ir viendo qué pasa si cambia o no cambia. ¿Cuándo cambia? Cuando tengo la variable elevado a la 1. ¿Cuándo no cambia? Cuando tengo la variable elevada al cuadrado sola. Porque si está el x cuadrado, pero también está la x, obviamente que va a cambiar. Entonces tengo que ver qué variable está elevada al cuadrado y qué variable, además de estar elevada al cuadrado, está acompañado o no por el término lineal de esa variable. Imagínense que tampoco tenemos ahí el término rectangular, pero tendríamos una ecuación con x cuadrado, por ejemplo, con y cuadrado, con z cuadrado, más d por x, más e por y, más f por z, más g, igual a 0. Entonces, tengo que ver si está el término cuadrático con el término lineal. Si están, no hay forma de que el f de x con el f de menos x sean iguales. Ahora, si no está el término en x, sí, va a ser igual el f de x con el f de menos x. Lo mismo para y, lo mismo para z. Ese es el análisis que debe hacerse
con el tema de las simetrías. Respecto de planos, respecto de ejes y respecto del origen de coordenadas. Vamos a sacarle una foto a eso. Así borramos el pizarrón. Bueno, hay tres ahí, Facundo, César y Mauro, que están con problemas de internet, como ponen en WhatsApp. Lamentablemente hay cosas que yo no las puedo, no las podemos resolver. Ya quedan ustedes. Bien, decía que la otra cuestión era analizar las intersecciones con los planos coordenados, con los... Entonces, la otra forma de estudiar las superficies sería utilizando las intersecciones. Entonces, ¿intersecciones con quién? Bueno, puede ser con los planos coordenados y cómo hago una intersección con un plano coordenado. Entonces, la superficie que me presentan a mí la analizo, por ejemplo, respecto a este plano. Respecto a este plano, todos los puntos de este plano tienen ¿qué cosa? Todos los puntos que están en este plano tienen el valor de X en 0. Recuerden ustedes, en mi sistema de ejes, en la perspectiva nosotros graficamos el eje X hacia adelante, el eje X está perpendicular. Entonces todos los puntos del plano hacen que yo analice qué pasa cuando X es igual a 0. Entonces yo en la función que les haya, en la ecuación que les haya dado, la ecuación de la superficie, ustedes van a hacer que X valga 0. Haciendo que X valga 0, se van a fijar qué les queda de la función X de X, Y, Z. Siempre le igualamos a 0 como ecuación general. Entonces la ecuación que yo les escribí antes decía, por ejemplo, X cuadrado más Y cuadrado menos 2Z igual a 0. Entonces ustedes analizan, ¿qué pasa si X vale 0? Y me queda la ecuación de Y cuadrado y Z. ¿Y qué es eso? Una parábola. ¿Por qué? Porque es en dos variables y una de las variables está al cuadrado y la otra no.
Entonces, si hago x igual a 0, ¿qué estoy haciendo? La intersección de la función esta, ¿con quién? Estoy haciendo la intersección de la función con el plano coordenado YZ. Entonces, hago x igual a 0, entonces en el plano YZ me va a quedar dibujada una parábola, porque hay un término cuadrático y un término lineal. ¿Cómo es la parábola esa? Y este menos 2z va a pasar como más 2z, entonces voy a tener 2z igual a y al cuadrado, si x vale 0. Y es una parábola. ¿Se acuerdan? Nosotros tenemos y igual x al cuadrado. Entonces era simétrica respecto del eje x. Esto para que ustedes tengan memoria. Si nosotros hacíamos igual x al cuadrado, la parábola es simétrica respecto al eje y. Entonces el lineal, ¿a dónde está? En y. Acá el lineal está en z, quiere decir que la parábola tiene que focal en z, quiere decir entonces que van a tener una parábola de este tipo. Esto es lo que queda si nosotros hacemos que x valga 0. Entonces la superficie nuestra, cortada, genera una parábola en el plano S. Lo mismo va a ser cuando y valga 0, me va a quedar en x y en z. O sea, va a generar en este plano XZ también una parábola. Pero cuando este valga 0, ya no nos va a generar una parábola, vamos a agregarle un numerito acá. No, lo dejemos así. Si este vale 0, me va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a 0. Que sería una circunferencia de radio 0. O sea, un punto. Y así vamos a ir analizando cada uno. O sea, si y es igual a 0, estamos haciendo la intersección de ¿quién? La función, de la ecuación, intersección con el plano, si es con y, entonces xz. Si z vale 0, entonces estamos haciendo la intersección con el plano, z vale 0, x. Ya con el piso. Estamos diciendo que tenemos que saber cómo es esa superficie en el espacio, entonces es como si lo cortamos con el plano vertical o lo cortamos con el plano horizontal o con el plano de perfil. ¿Y qué nos quedaría? Esto es de los cortes que hablábamos. De esto se deduce como un A sub 1 con planos paralelos a los planos ordenados. Entonces yo pongo x igual a k. O sea, x igual a 1. En vez de cortarlo con el plano YZ, lo corto con un plano paralelo al YZ. Igual a 1, después igual a 2. Y esto es lo que les decía yo, como si estuviéramos feteando. Vamos cortando con planos paralelos a los planos ordenados. O para y igual a una constante o para z igual a una constante. Entonces tenemos la intersección con planos paralelos a los planos coordenados. Intersección la función intersección con planos paralelos a los planos coordenados. Y como punto B, ¿cómo es la intersección con los ejes? ¿En qué punto corta una superficie un eje? Bueno, eso es más fácil, porque hacemos f de x y z
intersección con el eje X, por ejemplo. ¿Qué significa? Que si yo quiero ver dónde corta el eje X, entonces Y igual a Z igual a Z. Anulo ZI, me fijo en X, bueno, X igual a 0. Entonces me da el punto donde cortaría al eje X. Y así con cualquiera de ellos. En el libro miren ustedes la superficie, que reitero, es un tema que entra en el final en forma teórica, que nosotros no desarrollamos. Entonces, en forma teórica, ustedes dicen, bueno, a ver, háblame de superficie. Bueno, las superficies se estudian analizando las intersecciones con los ejes, con los planos coordenados, con planos paralelos a los planos coordenados. ¿Eso qué significa? Que yo me fijo cómo es la superficie cuando la corto con el plano horizontal, o con planos paralelos al horizontal, o con planos paralelos al vertical, o con planos paralelos. Entonces, esto, como se los estoy contando yo a ustedes, lo que me tienen que hacer la devolución, que de eso se trata, analizar las intersecciones con los planos y también analizar la simetría que hay respecto de los ejes o de los planos. Y también del origen de coordenadas. Después van a tener ustedes varios listados allí con ecuaciones, que yo lo único que los invito es que busquen el graficador en 3D y vayan planteando ecuaciones similares y vean cómo se hacen, porque yo en el pizarrón no se las puedo graficar, pero en el libro las tienen a esas superficies de alguna forma, algunos gráficos, y sobre todo lo que me interesa son las ecuaciones, ¿sí? Y en esas ecuaciones yo solamente les planteé la de la esfera, la del toroide. Pero existen otras superficies de revolución, por ejemplo, que son cualquier curva, cualquiera, que ustedes la hagan rotar con el eje que ustedes quieran. O sea, plantean en el eje XY y la hacen rotar. También lo pueden hacer en el YZ, pero es más fácil partir del plano que uno conoce con XY. Entonces, como superficies de revolución, no solamente está la esfera, obviamente, y el toroide. Ustedes tienen muchas otras superficies de revolución. Dado un gráfico, ustedes pueden tener la función igual al logaritmo natural de x, por decirle, o e a la x, o lo que fuera. Supóngase que tienen y igual e elevado a la x. Cuando x vale 0, e a la 0 es 1. Entonces ustedes se acuerdan que tengo un gráfico de esta forma. Función exponencial. Suponemos que el eje Z está acá perpendicular. Entonces, ¿qué pasa si le hacemos girar esto? Si lo hacemos girar la revolución respecto del eje X. Entonces, este punto que está acá va a aparecer ¿dónde? Acá abajo, a la misma distancia. Entonces, ¿qué es lo que le va a generar? Y le va a generar esta curva. Entonces, cuando rotan, le aparece como un difusor, una corneta. Y todos saben lo que es eso, ¿no? Difusor, como un altavoz, megáfono, eso que usan para, que usa el que vende verdura, el que compra, que anda por la calle comprando baterías viejas, heladeras, lavarropa. Bueno, tiene esa forma. ¿De dónde salió? De una función exponencial que hizo esa rotación. Entonces ahí hay una superficie de revolución. ¿Respecto de quién? Del eje X. Entonces, X no cambia. ¿Qué es lo que cambia? El valor de Y.
para un determinado valor de X se mantiene constante. Lo que va a cambiar es el Y. Por supuesto que acá hay un eje Z. Si hago lo mismo, o sea, si tomo la misma función, e a la X, que yo sé que tiene esta forma, y hago la rotación respecto del eje Y, entonces este punto que está acá va a pasar a estar del otro lado, y este que está acá abajo va a estar acá abajo. O sea, respecto al eje Y, los simétricos están ahí. Entonces, la curva va a ser así. ¿Y qué se va a formar? Se va a formar como si fuera una copa, donde ahí casi es cero, que se forma una superficie. Bueno, todas las superficies de revolución son respecto de un eje, y respecto del eje Z también. Pero para eso ya tendré que tener dibujado algo en el plano XY o nuestro clásico X y Z, y la superficie que tengan allí, girarla respecto del eje Z. O sea, esas revoluciones que podemos hacer respecto de uno u otro eje nos van a determinar superficies que llamamos de revolución. Que vea el libro. Bueno, ustedes pueden ir al libro y ver cómo es el concepto en fórmula. No vamos a dar ese concepto de la fórmula. Revolución de cónicas, ¿dónde está el resumen? Acá está. Para aquellos que no tienen el libro, yo les paso la foto. Se me perdieron. Pero esto creo que lo tienen. Sale mejor así. Mira, ahí en la foto que les acabo de enviar, aparece un cuadro de la ecuación. Superficie, allí dice elipsoide, parecida a la ecuación de la elipse, pero se le agrega una variable más, dice x cuadrado sobre b cuadrado y cuadrado sobre b cuadrado, o sea que en x y en y son iguales, y distinto es en z. Entonces, es una circunferencia en el XY, si z vale 0, les queda como la ecuación de una elipse, pero como a y b son iguales, en este caso sería b y b, estamos en presencia de una circunferencia analizando eso. Después tienen el paraboloide, de una variable en función de la otra, y hay un gráfico que está acompañando a cada lado. Hiperboloide de una hoja, hiperboloide de dos hojas, cono circular recto y cilindro circular recto. Ahí analiza las fotos, como son las intersecciones, como son las trazas son las intersecciones justamente. Y después hay otro resumen de cuádricas que no son de revolución,
que les paso ahora. Cónicas que no son de revolución. Que es más fácil pasarles la foto que si yo lo grafico es un desastre, no salen las gráficas de la misma forma. Ahí tienen el paraboloide hiperbólico, que es la montura de caballo, la primera. Z igual a x cuadrado sobre b cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado. Esa montura, si uno va analizando cortes con planos, arriba del plano horizontal quedan hipérbolas, pero debajo del plano horizontal quedan hipérbolas, pero ya con el eje focal cambiado, en vez de respecto de un eje, respecto del otro eje. Y en algún momento, según cómo lo corten con planos, en el plano X, Z, Y, aparecen parábolas, por eso se llama paraboloide hiperbólico, según la sección que se haga, y esa es la clásica montura de caballo. Y el otro resumen de fórmulas, donde están todos, han repetido, no vale la pena. Hay esos dos. Y hay otro análisis que, bueno, no tiene mucha importancia. Todo esto, les comento, ¿no?, que cuando yo estudiaba, hace muchos años, no había forma de poder interpretar, entonces eran unos genios los que podían dibujar haciendo el análisis de cómo eran las intersecciones, las simetrías. Entonces, como uno iba construyendo en función de esas ecuaciones. Entonces, que era lo más práctico usar esto, que ya venía de hace mucho, ¿no?, de que alguien que se encargó de hacer el resumen, y era más fácil, de acuerdo al tipo de ecuación, interpretar qué superficie era. Hoy en día, den lo que nos den, nosotros lo ponemos en un graficador, bajamos un graficador de internet, todo el mundo tiene esa posibilidad, y automáticamente le da la superficie que quiere, con la diferencia que ustedes esto lo cambian automáticamente, le cambian una variable, le cambian un signo. Bueno, a ver qué pasa si en vez de más es menos, le dan enter y le grafica lo que sea. De esto, que va a ir no en el parcial, sino en el final, reitero, es teórico, es solamente conceptual. Pero no se duerman, no es que no lo tienen que estudiar, porque cuando cursen este año, si Dios quiere, análisis matemático 2, van a tener que imaginarse esas superficies o ir al graficador y ver qué está pasando para poder entender qué es ese límite, qué es esa derivada, qué estoy haciendo con esa función. Y eso no se puede hacer en el pizarrón, el profesor no se lo va a hacer en el pizarrón, le va a obligar a que usen el GeoGebra 3D, por ejemplo, para que puedan visualizar e interpretar qué es lo que están calculando, cómo lo están calculando, y si eso tiene sentido o no. Cosa que lo hemos hecho siempre. Grafiquen para que vean qué es lo que están haciendo, de dónde salen los datos, o si los datos o lo que yo estoy calculando analíticamente, algebraicamente, eso se traduce en el gráfico de la misma forma. Intersección de una recta con una cónica, yo hago todo el desarrollo y me da un resultado, pero cuando voy a graficar me fijo que es otra cosa, no puede ser. O sea, tiene que coincidir lo gráfico con lo analítico. ¿Dónde le equivocamos? Bueno, siempre le erramos en lo analítico, obviamente. Un signo mal puesto, un cálculo mal hecho, se nos fue todo al carajo y no nos coincide, no podemos encontrar si hay o no hay intersección entre una recta, una cónica o cualquier cosa. Por eso es muy importante lo gráfico. Yo les vuelvo a aconsejar que no se duerman con esto, que lo estudien, no ahora para mí o porque no van a rendir el final de álgebra, sino que lo estudien para poder cursar análisis 2. De la misma forma que obviamente análisis 1 lo tienen que tener bien claro. Si no, ni se pongan a cursar análisis 2 si todavía no han rendido
el final de análisis 1 si no lo terminaron de entender o digerir al tema. Bueno, ustedes son dueños de hacer lo que quieran. Yo solamente los aconsejo. Vamos a ver el miércoles números complejos, que es la última unidad, que tampoco se llega a ser práctico, también es un tema que entra en el final porque está dentro del programa. ¿Y qué es lo que puede pasar? Que cuando uno hace el sorteo de las bolillas, dice, bueno, me tocó la última bolilla, listo, tienen que rendir eso y lo tienen que rendir. Vamos a repasar complejos el miércoles y el día viernes va a ser solamente para revisar dudas, para rever lo que hemos visto en esta segunda parte, después del primer parcial, para poder rendir el parcial el día sábado. Este sábado, hoy es primero, 1, 2, 3, 4, 5, sábado 6 de marzo, rendimos el segundo parcial. Y el sábado siguiente recuperamos el primero o el segundo, aquellos que les haya ido mal. No sé si quieren preguntar algo. No quieren preguntar nada. Bueno, entonces los que estén interesados ya para el día miércoles, si quieren ir ustedes haciendo una pequeña introducción en números complejos para ver de qué se trata, vamos a ir más rápido. Y si no tienen más nada que preguntar, nos vemos el miércoles, chicos. Chao, profe, que ande bien. Chao, chicos. Hasta el miércoles. Chao, profe.